Palabra de Dios, así que pidámosle al Señor por esta porción de las Escrituras. Padre nuestro, Rey Todopoderoso, tú que extiendes misericordia sobre tu pueblo, te pedimos una vez más, Señor, que esa misericordia pueda estar sobre nuestras vidas, para poder entender, para poder atesorar y para poder vivir tu palabra. En tu palabra, Señor, hay sabiduría, hay consejo para nuestro diario vivir. Permítenos, Señor, tener la atención debida, ser diligentes, esforzarnos en Cristo por escuchar tu palabra, meditarla y desear caminar en ella. No nos dejes, Señor, a la deriva. Que sea la luz de tu Santo Espíritu mostrándonos la esperanza en Cristo. Que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos de pecado, pero también mirando que solamente en Cristo podemos avanzar. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con esta última parte. Estamos en la recta final de esta primera carta de Juan. Estamos en ese último capítulo y esta sección le he titulado El privilegio que tienen los hijos de Dios en la oración. El privilegio que tienen los hijos de Dios en la oración. Permítanme comenzar este mensaje afirmando lo que todos sabemos. Debemos orar con frecuencia. La Biblia, la palabra de Dios y la historia nos muestran resultados maravillosos de la oración. Miremos dos ejemplos básicos de la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, así rápidamente a manera de introducción sobre este tema de la oración. Elías invocó el nombre del Señor en el primer libro de Reyes 18, y allí vemos que esta oración fue pronunciada después de que Elías desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento en el Monte Carmelo para demostrar cuál Dios era realmente el verdadero. La oración de Elías fue respondida con fuego del cielo que consumió el sacrificio, demostrando así el poderío del único verdadero Dios. El segundo ejemplo que podemos mirar está en el Nuevo Testamento. Obviamente son muchos ejemplos de las Escrituras, pero tomamos allí al apóstol Pablo en unos momentos difíciles en Filipo, en Hechos 16. Allí Pablo y Silas son liberados de las cadenas de la cárcel y comparten el evangelio al carcelero y a su familia. Pero también en la historia podemos observar muchos personajes que fueron beneficiados de la oración. Uno de ellos es Charles Spurgeon. Spurgeon veía la oración como una necesidad vital, comparándola con la respiración.
Creía que la oración era la clave para el poder espiritual y que a través de ella la debilidad del hombre, la debilidad humana, se revestía de fuerza divina. Además, Spurgeon enfatizaba en la importancia de la perseverancia de la oración, afirmando que las bendiciones más preciadas se obtienen después de una lucha sostenida en oración. Otro personaje es Martín Lutero. Durante sus años como monje agustino, Martín Lutero oraba con frecuencia, ya que los monjes en esa época debían dedicar horas regulares a la oración. Y Lutero solía pasar domingos enteros sin comer ni beber para recuperar las horas canónicas que había descuidado debido a sus otras responsabilidades. La oración principalmente era una obligación, un deber necesario para obtener o mantener el favor de Dios. Para Lutero, a menudo eso se convirtió en una carga. Pero cuando Lutero dejó el monasterio y desarrolló una teología evangélica, su visión de la oración cambió. La oración ya no era una buena obra obligatoria, necesaria para satisfacer al papado y mantener el favor de Dios. Lutero aprendió que solo obtenemos la aceptación de Dios por pura gracia mediante la fe, y ello transformó la forma de orar y de enseñar a orar a otros. Robert Cobb describe la visión evangélica de la oración de Lutero de la siguiente forma: la oración es la conversación del niño dependiente y confiado, que está ansioso de expresar tanto sus agradecimientos como sus peticiones a un padre amoroso, quien a su vez está ansioso de escuchar a sus hijos. Lutero ya no creía que las reglas ni el deseo de mantener el favor de Dios debieran motivar la oración. En cambio, llamó a los creyentes a pedir a Dios con valentía y plena confianza, como los hijos amorosos piden a un padre amoroso. Sabemos entonces que la oración es la clave para la intimidad con Dios. Dicho esto, y mirando estos ejemplos de la introducción, debemos reconocer que para muchos el orar es una lucha. Dentro de la escena de la Reforma para este tiempo es mucho más fácil asistir a seminarios, conferencias, estudios bíblicos, pero asistir a la reunión de oración, eso es algo que se vuelve difícil o una carga, como lo veíamos en Lutero, en su ejemplo cuando estaba en el monasterio. O a veces muchos no le dan la importancia. La oración, para muchos que dicen ser cristianos, se vuelve como algo secundario. O hay algunos que sí oran, pero no lo hacen conforme a los parámetros o el fundamento bíblico. ¿Te has preguntado por qué cuesta tanto orar? ¿Te has preguntado si estás orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Te cansas fácilmente en oración porque piensas que Dios no escucha tu clamor? ¿Dejamos de orar con constancia porque sentimos que nuestras oraciones no sirven? ¿O también
porque nos resistimos a la idea de depender de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos manifiesta que la oración es una lucha, ya que la carne no está dispuesta. Mateo 26:41 nos dice lo siguiente. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la carne no quiere orar, ya que la carne es egoísta. La carne busca su propio beneficio. La carne quiere ganarse sus propios créditos. La carne no le gusta depender de Dios. La carne no le gusta la humildad. La carne no le gusta interceder por otros. La carne quiere más bien otras cosas. Desea gozarse en los placeres momentáneos del mundo. Ahora, teniendo esto en mente, vayamos a nuestro pasaje central. Pero antes de ir a nuestro pasaje central, miremos el versículo anterior, es decir, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Así que Juan nos dice que podemos saber que tenemos vida eterna porque ponemos nuestra confianza en Cristo. Recuerdan que este pasaje, el de 1 de Juan 5:13, nos está hablando del propósito de esta carta. Y es que los receptores, los lectores, puedan tener confianza que tienen vida eterna. Ahora, vamos a mirar los versículos 14 al 17, porque ahora los que tienen vida eterna, pues saben que tienen ahora otra confianza. Y esa confianza es la oración. Ese privilegio que se tiene ahora de orar al Padre. Así que vamos a mirar bajo la óptica de este pasaje los privilegios que tenemos los hijos de Dios al dirigirnos al Padre gracias a Cristo y hallar el oportuno socorro. Vamos a mirar nuestro primer privilegio, privilegios que tenemos en la oración. Y para ello, miremos ahora sí nuestro primer versículo, versículo 14 de nuestro pasaje central. Dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es el primer privilegio? Es que Él oye nuestras peticiones que están conforme a su voluntad. Ese es el primer privilegio. Él oye nuestras peticiones que están conforme a su voluntad. Expresemos lo siguiente: el hombre sin Dios, sus palabras, sus oraciones apenas llegan hasta el techo. Eso es un decir, ¿no? Apenas llegan hasta el techo. Una persona que dice que ora, pero que no ha sido rescatada por Cristo, realmente está sin comunicación con Dios. Y esto se debe al pecado. Esto se debe porque no conoce que es por medio de Cristo que puede dirigirse al Padre. Dice la Escritura que una persona sin Dios está en oscuridad. Una persona sin Dios está muerta espiritualmente. Ahora observamos hoy en día
que hay muchas religiones en el mundo que dicen que se comunican con Dios. Están los musulmanes, los judíos, pero según la palabra, según las escrituras, la Biblia, no lo hacen en el nombre de Cristo, que es el único nombre en que se puede ser salvo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿estas personas realmente tendrán el privilegio de comunicarse con Dios? Así que la persona que ha sido salvada debe tener presente esta gran verdad y atesorarla como un precioso privilegio, y es que Él escucha nuestras peticiones. Sigamos leyendo el versículo 15 de nuestro pasaje central y dice: y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El segundo privilegio es que Él tiene nuestras peticiones. Juan nos dice que no solo Él nos escucha, sino que también sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Esta es una afirmación muy importante que también la vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 11:24 se nos dice lo siguiente. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, cuando escuchamos estos pasajes de las Escrituras, se debe hacer una aclaración, ya que los corazones que no están entrenados en la palabra podrían pensar que se puede pedir cualquier cosa y que el Señor escuche y que también lo hará. Pero debemos tener cuidado, ya que el texto nos dice que es pedir conforme a su voluntad. En primera de Juan 3, 21, 22 se nos recuerda lo siguiente. Primera de Juan 3, 21, 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mira que este pasaje nos habla que un hijo de Dios es obediente a la palabra y camina en esa dirección. El cristiano vive para su Señor y ama a los hermanos. Bajo este principio está pidiendo al Señor. Miremos otros pasajes que nos ayudan a presentar este argumento de que es pidiendo conforme a su voluntad, y que también eso muestra en el creyente que va en la dirección de obediencia y amor. Juan 15:7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas personas piensan que a través de la oración están pidiendo conforme a lo que dice la Escritura. Pero la pregunta es, ¿viven la palabra de Dios? ¿La obedecen? Para poder expresar lo que menciona el pasaje de Juan 15:7. Otro pasaje, Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira la primera parte, quizás a veces se mira la segunda como si fuera un cheque en blanco. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en el Señor.
y Él te concede las peticiones. Otro pasaje, Lucas 22:42. Dice la Escritura lo siguiente, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que la palabra de Dios nos entrega información para que la oración sea contestada. Entonces, esto nos muestra que nuestras oraciones deben tener un corazón sincero, caminando con un deseo interior de obediencia a la palabra de Dios y dependencia al Espíritu Santo. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Recuerda, el Señor actúa en amor. Nosotros a veces actuamos en egoísmo. Dios siempre sabe lo que nos conviene. Nosotros no sabemos lo que nos conviene si realmente no vamos a la fuente de la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre es superior a la de nosotros, ya que Él ve el panorama completo, nosotros no. Así que para orar con eficacia debemos desear la voluntad de Dios, discernirla mediante el estudio de la palabra, un estudio diligente, y aplicarla en amor. Entonces pediremos lo que Él quiere para nosotros y podemos orar con esa confianza que recibiremos lo que pedimos. Una vez más, teniendo ese deseo de orar conforme a la voluntad de Dios, también estudiando diligentemente la palabra de Dios, viviéndola en amor, ¿qué va a ocurrir? Vamos a pedir lo que Él quiere para nosotros. Y podemos orar con esa confianza que recibiremos de Él hecho. Recordemos un ejemplo en Hechos capítulo 4. ¿Qué ocurría en Hechos capítulo 4 ante la persecución? La iglesia pide denuedo para predicar la palabra en medio de esas situaciones hostiles. Lo cual entonces observamos que Dios le responde y le da fuerzas para hablar el evangelio, ya que éste se propagó en medio de amenazas de muerte. Ahí está el ejemplo de lo que dijimos anteriormente, Hechos 4. La iglesia pide al Señor fuerzas para hablar el evangelio y el Señor concede esas fuerzas porque estaban en medio de amenazas de muerte. Sigamos ampliando un poco más este tema de la oración bajo la voluntad del Señor, esa oración eficaz, porque sin duda la palabra nos enseña varios elementos para esa oración eficaz. Por ejemplo, la humildad en pedir y la confesión es algo que acompaña en la oración. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice la palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado, sin confesar, crea una barrera en nuestra relación con Dios. Muchas personas carecen de poder en su vida de oración porque albergan pecado en su corazón. Anhelan la bendición sin someterse a la voluntad de Dios. También cuando estamos hablando
de esa humildad y confesión, debemos recordar lo siguiente: es que el Hijo de Dios es dependiente de su Señor y Salvador, por ello camina en humildad y reconoce que ha pecado. Sabe que Dios es santo, que Dios es puro y que necesita también acudir al Señor para arrepentirse. Pero también, aparte de la humildad y la confesión, debemos tener motivos correctos en nuestras peticiones. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Muchas personas han pensado que la oración es una serie de peticiones que se enfocan en el yo, que se enfocan en los placeres momentáneos de este mundo, y así desarrollan su vida de oración. Pero cuando vamos a las Escrituras, se nos dice que muchos piden y por supuesto no reciben, porque piden es para su propio yo. Y recordemos también que debemos orar en el nombre de Jesús. Aquí estamos ampliando un poco más cuando hablamos de la humildad y la confesión, cuando hablamos de las motivaciones para poder pedir y también que debemos orar en el nombre de Jesús. En varios pasajes se nos dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:6, Juan 14:13, Juan 15:16. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente añadir el lema. No es simplemente eso. Orar en el nombre de Jesús es estar de acuerdo con el carácter y los deseos de nuestro Salvador. Ya que muchas personas también utilizan el nombre de Jesús como una varita mágica, como simples palabras a lo que escuchan de los demás y lo que hacen es repetir: oramos en el nombre de Jesús, pero ni siquiera entienden qué se refiere decir en el nombre de Jesús. Y es que estamos de acuerdo con el carácter y los deseos de nuestro Señor y Salvador, con convicciones de corazón, no repitiendo palabras que no tienen sentido. Así que debemos tener presente que la oración no es una lista de compras que le presentamos a Dios. La oración más bien nos muestra una relación con el Dios Trino por medio de Cristo. Dios diseñó la oración no tanto para que tuviéramos lo que deseamos, sino para que pudiéramos tenerlo a Él. Sin duda, mirar estos versículos antes de entrar a los versículos siguientes, es muy importante retener esto. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de poder dirigirnos a Dios, ya que Cristo ha hecho una obra de gracia en nuestra vida, por lo cual no debemos desperdiciar ese hermoso privilegio. Pasemos a los siguientes versículos. Versículos 16 y también 17. Versículos 16 y 17 de nuestro pasaje central. Para mirar un privilegio adicional, pero también nos vamos a concentrar en lo que hace referencia a lo que nos dice el texto, ¿no? Pecado que no sea de muerte y pecado de muerte. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. De primera mirada, uno diría, bueno, este pasaje, estos versículos, ¿también nos hablan de la oración? Pues si tú te das cuenta, sí, hablan de la oración, efectivamente. Hablan de la oración. Así que vamos a mirar nuestro tercer privilegio. Y el tercer privilegio es que oramos por los hermanos. Ese es otro privilegio. Orar por los hermanos. Es decir, la oración no solo se trata de nosotros. Sin duda es una manera de acercarnos a Dios, pero también de ayudar a otros a encontrarlo. Juan nos dice que nuestras oraciones, por lo demás, llevarán a Dios a darles vida. Nunca sabremos cuántos de nosotros fuimos llevados al trono de la gracia o nos apartamos de la insensatez gracias a la oración de otro hermano. La oración es maravillosa, pero también es un misterio, porque Dios obra a través de nosotros. Porque quiere que oremos si Él sabe mejor que nosotros lo que se necesita. Bueno, por eso estamos hablando de que la oración también es un misterio. Así que debemos más bien concentrarnos en la responsabilidad que tenemos de orar los unos por los otros. Juan aplica esta confianza en la oración a nuestras relaciones con los demás. Nos dice que debemos estar atentos a quienes están atrapados en el pecado. Debemos orar con prontitud por ellos. Pero en medio de todo esto, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien desviándose por el mal camino y simplemente hemos hecho de vista gorda? Necesitamos aprender lo siguiente, que somos hermanos, no competidores. Debemos ser muy sinceros. A veces en nuestra naturaleza pecaminosa, cuando vemos a otro creyente caer en pecado, hay una parte de nosotros que se hace loco frente a esa caída. Y esa persona dice, a mí nunca me pasaría eso. Es casi como si sintiéramos que nosotros estamos en un nivel superior frente a esa otra persona. Más bien debemos arrepentirnos de esa actitud. En segundo lugar, debemos comprender que ningún pecado es leve. Juan dice, toda maldad es pecado. Cualquier desviación del camino que Dios nos ha trazado traerá problemas en nuestra relación con Él. Cuando empezamos a alejarnos de Dios, vamos por el camino incorrecto. Cuanto antes oremos por alguien que está en ese proceso, mucho mejor. En tercer lugar, cuando una parte del cuerpo sufre, dice la Escritura que todos sufrimos. Cuando alguien cae en pecado, esto se refleja en toda la comunidad. Cuando alguien cae en pecado, esto impacta nuestra comunión. Muchas veces en la historia de Israel, toda la nación sufrió por el pecado de un individuo o un grupo. El pecado impide que el Espíritu de Dios obre en medio de nosotros. En cuarto lugar, no podemos ser indiferentes al pecado si amas al hermano. Sabemos por nuestro estudio de esta primera carta de Juan que un verdadero creyente ama,
y ama a sus hermanos, así que su deber es estar atento del cuerpo de Cristo. Pongamos una pequeña ilustración. Un hermano observa que otro se está desviando y que eso afectará su relación con Dios. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo primero es entrar en oración por esa persona, para buscar acercarse y alertarla de esa situación. Pero fíjate que muchas veces podemos cambiar el orden y acercarnos sin haber orado primeramente por esa persona. Recuerda lo siguiente: un problema es una situación urgente de oración. Una necesidad es una situación urgente de oración. Si Dios te recuerda a alguien, ora por esa persona, presta atención a la guía del Espíritu Santo para orar por lo que está viviendo esa persona. Así que no olvides, si estamos orando, debemos estar preparados para actuar y para hablar con la persona. Pero una vez más, lo primero es orar. Qué hermoso privilegio que nos enseña aquí el apóstol Juan, y es que ahora tenemos la posibilidad de estar orando los unos por los otros. Y como decíamos, es algo muy hermoso para nuestra vida el saber que Dios en su gracia y misericordia nos permite orar por esa persona y Dios obra en esa persona. Son verdades de las Escrituras. Sigamos avanzando, ya que el pasaje también nos habla de algo que nos dice pecado que lleva a la muerte. Juan nos dice que oremos cuando veamos a alguien que comete un pecado que no es de muerte. Ustedes lo observan en el texto. Pero luego Juan también añade que hay un pecado que sí es de muerte. Dice, no digo que deban orar por eso. Sin duda, este es un pasaje que tiene varias interpretaciones de los comentaristas. Así que entramos a una sección que no es fácil. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos esos pasajes? Pues mirar esas interpretaciones y sopesarlas con las mismas escrituras. Eso es lo que debemos hacer. Así que vamos a mirar 3 interpretaciones de ese pasaje que se han dado a lo largo de la historia. Lo primero es que se menciona que es un pecado específico que lleva a la muerte. Un pecado específico que lleva a la muerte. Vemos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Por ejemplo, Usa murió por tocar el arca de Dios. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira murieron por su pecado de avaricia. Esto lo vemos en Hechos 5. Números, el libro de Números también registra que un hombre también murió por violar el día de reposo. Pablo, en 1 Corintios 11, parece aludir a la persona que mueren por participar de la cena de manera indigna. Así que esta interpretación, como ustedes lo observan, se refiere a la muerte física, ¿sí? A la muerte física. Segunda interpretación, y es lo que se conoce como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable.
Jesús dijo que había un pecado que no podía ser perdonado y este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La mayoría de la gente cree que alguien ha blasfemado contra el Espíritu Santo cuando rechaza a Jesús como Señor y Salvador. En este caso, la muerte a la que se refiere es la muerte espiritual. Muerte espiritual. Y finalmente tenemos el pecado de los falsos maestros, con su tema de apostasía. Y este es interesante porque nos está hablando del contexto de esta carta de Juan, donde nos ha mostrado precisamente cómo estos falsos maestros buscaban engañar con sus herejías, pero también con su forma de vida. Estaban alejados de la palabra de Dios, pero su forma de vida no estaba alineada precisamente con los principios de la palabra. Así que este tema de los falsos maestros de la época, ellos, ya hemos mencionado, negaban la deidad de Jesús y actuaban inmoralmente. Y hay un pasaje que nosotros desarrollamos, y es que se nos decía que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Tenían una familiaridad con el grupo, pero realmente no eran, porque su objetivo era dividir. Algunos mencionan que el pasaje puede incluir allí la palabra o incluye la palabra hermano, y entonces genera una gran confusión. Pero también podría hacer referencia a un hermano nominal, es decir, una persona que realmente no está comprometida, sino solamente de boca, porque su corazón no ha sido transformado. Así que ahí tenemos estas interpretaciones de este pasaje, para que pudiéramos entender un poco más a qué hace referencia allí el apóstol Juan. Los comentaristas han dicho que sin duda el grupo objetivo de la carta sabían claramente lo que significaba ese pecado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo y mirar esas interpretaciones. Así que entremos en la parte final. Y vale la pena hacer algunas observaciones antes de llegar a las conclusiones de este pasaje. Lo primero es que Juan no dice que no debamos orar por estas personas. Lo que está diciendo es que esto no va a ser respondido, así que sería muy importante orar, oremos. Al orar no estamos pecando. Esto tampoco no significa que no debemos orar por las personas que no son creyentes. Los incrédulos necesitan conocer de Dios. Ellos están desinformados, ellos son ignorantes, ellos no entienden. Y nosotros debemos orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios abra los corazones de ellos y ellos puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Así que vale la pena esas aclaraciones frente a este texto. Es mejor orar. Y como lo decía anteriormente, orando no estamos pecando. Hay varias conclusiones que nos deja este texto, así que vamos a compartirlas. Juan nos llama a ejercer el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Tenemos el oído del Padre. Él escucha y responde a nuestras peticiones. Desaprovechar este recurso es una insensatez. Así que
debemos esforzarnos en crecer en este privilegio. Pero ahí vale la pena una vez más retomar el versículo 13. Recuerda que el versículo 13 nos habla de la seguridad de la salvación. Así que para poder crecer en ese privilegio, que nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios, pues por supuesto debemos crecer en esa seguridad de salvación. Y entender que si somos salvos, tenemos ese hermoso privilegio de dirigirnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también no podemos olvidar que debemos orar según las Escrituras. Y pongamos este ejemplo. Tú estás leyendo algún pasaje donde se te dice la importancia de ser paciente. ¿Qué deberías hacer? Pedirle al Señor que te ayude en fuerzas para ser paciente. Reconocer que no eres paciente y que debes depender del Señor. Estos son ejemplos de cómo es la oración práctica, orando según las Escrituras. Otro ejemplo podríamos añadir, cuando estábamos mirando el tema de dominio propio, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle al Señor que nos dé fuerzas para tener dominio propio, reconociendo que nuestras fuerzas no tenemos dominio propio, somos impulsivos. Y una vez más, depender del Señor. Leer las Escrituras por simplemente llenar una lista de lo que estoy haciendo de mi vida cristiana es poco a poco desviarnos del camino del Señor. Pero leer las Escrituras con entendimiento, con la guía del Espíritu Santo, es recibir las respuestas de la oración. No olvidemos orar por las personas cuando llegan a nuestra mente, porque ¿sabes qué ocurre? Muchas veces pueden llegar a nuestra mente y lo que estamos pensando es en división, en murmuración, en vez de orar por ellas. Tenemos un gran privilegio que la carta de Juan no lo dice, y es orar por nuestros hermanos. Debemos estar orando por ellos. Así que es muy importante orar por la iglesia local, por nuestra iglesia local, orar por la membresía, orar por los familiares que no conocen del Señor, orar por aquellos que poco están aplicando la Biblia y se están enfriando, orar por aquellos que muestran hostilidad. Aún la Biblia nos dice que hay que orar por los enemigos. Así que hay mucho por qué orar de lo que nos dice la palabra de Dios. No deberíamos centrarnos en si oramos tanto como los demás. Recuerda, esto no es una competencia. Lo que debemos hacer es orar. Debemos entender que tenemos el privilegio de tener una relación con el Señor. Esto no es una competencia, quién más ora o quién no. Lo que debemos nosotros entender es que es un privilegio y debemos hacerlo. Pareciera que a veces nuestra intención del corazón es: vamos a competir en la oración. Más bien, ¿por qué no nos deleitamos en la oración, ya que Él nos escucha? Nuestro objetivo en la oración no es conseguir lo que queremos, sino que podamos crecer para que así podamos representar dignamente a nuestro Señor y Salvador. ¡Qué hermoso es eso! Son oraciones realmente ajustadas a la voluntad del Señor, porque muchas veces estamos concentrados en nosotros mismos. Y la oración nos lleva a darle la gloria a Dios. Oremos unos por otros para que Dios nos enseñe y nos capacite para orar con la confianza
que Él desea que tengamos. Miremos algunos apuntes adicionales y en los desafíos que nos muestra este texto. Y es que hemos dicho en la introducción que muchas personas piensan que se comunican con Dios, pero no lo hacen conforme al modelo bíblico. Así que un desafío es esforzarnos en Cristo a desarrollar la oración como la Biblia nos enseña, como la Biblia nos muestra. Y en medio de todo eso, pues, están las dificultades que enfrentamos, ¿no? Ya hemos hablado de la carne, pero acompañado de la carne va el tiempo, la pereza, el descuido, el enfriamiento. Así que frente a esos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos al Señor y pidámosle fuerzas, valentía para batallar con la carne. Muchas personas están esperando respuestas en oración, pero la pregunta es, ¿estás orando conforme al modelo bíblico? ¿Hay un deseo en tu corazón, en ese interior, de obediencia? Por eso, muchas personas se desgastan y dicen, ya me cansé de orar porque el Señor no me escucha. Pero fíjate, el texto nos está diciendo que los hijos de Dios tienen ese privilegio, tienen esa confianza en el Señor, pidiendo conforme a la voluntad. Pero nuestra vida refleja obediencia al Señor. Nuestra vida ama los mandatos del Señor. Así que lo que debemos hacer es entender que es un privilegio la oración, que debemos hacerlo de forma bíblica y que debemos actuar. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Mira, si no actuamos hay un problema. Y el problema puede ser delicado. Pero si aún reconociéramos que tenemos esas dificultades y que podemos ir en arrepentimiento y fe a Cristo, tenemos esperanza porque seguramente vamos a actuar. Pero si tú piensas que todo está bien, si tú piensas que lo que estás haciendo de la oración es suficiente, pues más bien te diría que revises tus pensamientos y vayas a la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que debemos orar en humildad, confesando nuestros pecados. No hacerlo nos va a enfriar. Pero también tenemos un gran riesgo, hacer todo de forma mecánica. Y el ser humano, por nuestra carne, fácilmente llegamos a esa forma mecánica. Por eso necesitamos estos movimientos, por eso necesitamos que nos recuerden la importancia de la oración, porque nos volvemos mecánicos. Olvidamos que debemos ir en humildad, olvidamos que debemos confesar el pecado, olvidamos muchas cosas. Pero Dios muestra gracia sobre su pueblo, porque nos lo recuerda y nos permite en su gracia actuar con un corazón amoroso y lleno de gratitud. Y una palabra final. Hemos visto que estar en Cristo tiene el privilegio que ahora la persona se puede dirigir al Padre. Es decir, la persona que está sin Cristo no tiene ese privilegio, no lo tiene.
¿Quisieras seguir andando sin ese privilegio? ¿Quisieras seguir engañado? Más bien, analiza que la persona que es expuesta al Evangelio reconoce que ha pecado, que está de espaldas a Dios, que Dios no le oye, que es un desobediente de la ley. Una persona sin Cristo es un enemigo de Dios. Una persona sin Cristo todo lo hace en sus fuerzas. El llamado es a dejar eso y a ver que solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo se deja la esclavitud. Solamente en Cristo hay vida eterna y se puede disfrutar de esos hermosos privilegios de la oración. Pero solamente en Cristo. Deja de luchar contigo mismo y ve a Cristo. Corre a Cristo. El Señor nos ayude a realmente ver este privilegio y a utilizarlo conforme a lo que la Biblia nos lo enseña, que es la oración. Vamos entonces a orar.